Listo, entonces acá estamos, vamos a hacer la sesión de sustentación del trabajo que dejamos desde ayer abierto, ¿sí? Estamos haciendo la segunda parte del parcial que consiste en sustentarlo. Y pues acá estamos, entonces vamos a mirar el trabajo de Jason. Ok, listo. Entonces, vamos a revisar rápidamente las preguntas teóricas, ¿cierto? Sí, señor. Y voy a ir calificando acá un ladito. Entonces, diseño y pruebas son fases del ciclo de vida del software, es correcto, ¿sí? El análisis se enfoca en el cómo, mientras que el diseño se enfoca en el qué. Es falso, es correcto, está bien. La abstracción significa modelar y comprender un objeto de la vida real dependiendo del contexto específico, es verdadero. Hasta ahí vamos full. Listo. Encapsulamiento en el diseño consiste en ocultar la complejidad y particularidades internas y centrarme en lo más externo. Perfecto. Cohesión es el nivel de dependencia, es falso, es el acoplamiento. Acoplamiento consiste Ahí en el nivel de... estaban Estaban trocadas, sí, es correcto. trocadas, sí. Vamos a ver quién más se paró en ellas, porque usted no se paró. Listo, entonces hasta ahí vamos 6 buenas. User Interface, Business Logic and Data Layer are related to Layers Architecture, es correcto, sí, está bien. Tipo de arquitectura por descomposición modular se refiere a construir módulos independientes, que perfecto. Las preguntas teóricas están full, ¿sí? Listo, profe. Entonces ahí ya tenemos, de hecho, pues sabes que es un 2 con 4 que se vuelve un 1 con 2. Ahorita miramos bien cómo hacemos la parte de la sustentación, ¿sí? Listo, profe, hágale. Quiero ver primero cómo hiciste esto. Era el ejercicio entonces de la oficina de abogados, llegan muchos Sí, procesos señor. diarios, el director de la oficina de repartir la revisión de dichos procesos entre los diferentes abogados. Esta asignación de procesos no puede ser automática, pues dependiendo de la especialidad, el director de la oficina... Listo, perfecto. Yo ahí Luego, me di cuenta de cositas, pero ya había mandado el ok, trabajo. ok, Pero bueno. dale. No sé cómo darle suma a esta vaina, hermano. Creo que parándose encima del UPF debería salir una ventanita en la parte de arriba. ¿En cuál, perdón? Si quiere le comparto la Ah, mía. ya me salió por acá, ya Exacto, faltó. exacto. Listo, dale. Es que no sé qué hablo de exportarlo porque me sale tan pequeño. Entonces, listo. Entonces acá tienes una tabla de observaciones, tienes unos usuarios, unos roles, ¿sí? Está bien. La especialidad debe ser una especialidad, perfecto. La revisión tiene un ID de proceso, sí. Perfecto. Bueno, aquí el único comentario que yo te voy a hacer con respecto a este modelo, de hecho me parece que tiene una, o sea, estás haciendo buenos modelos de datos, tanto el trabajo que entregaste en estos días con Lady como en esta Sí, parte, ¿sí? sí, Los señor. roles efectivamente tenían que estar, Sí, eso lo corregí el trabajo de sí, ayer también. sí, debían estar en tabla. Los usuarios, digamos que están bien aquí como están, ¿sí? No se especificaba que el usuario pudiera tener varias especialidades, entonces como tú lo modelaste, de momento estas dos tablas de acá de roles y usuarios están bien. La Ujú. especialidad está bien, ¿sí? La revisión está bien y para mí la única tabla que te está sobrando es la tabla de observaciones. ¿Y por qué te digo que te sobra? Porque mira la tabla de observaciones y la tabla de revisiones que tienen entre ellas de diferente. No, solo que el de regiones tiene la fecha. Exacto. Y de hecho las revisiones debería tener el campo de observaciones, ¿sí? Porque mira que tu proceso, tú recibes el proceso y tú lo metes, un código, una descripción, el ID, bueno, ese ID de tipo de proceso, ¿de dónde lo sacaste? El de... No modelaste esa tabla, te faltó esa tabla. qué pucha, sí, señor. Sí. Ah, bueno, Bueno, sí, sí. Sí, ya, tiene razón ahí, sí. exacto. Entonces, hay dos cositas que probablemente dependiendo de la lógica, pues necesito que me digas, por ejemplo, ¿qué buscabas tú con ese Ah, usuario? bueno, no, sí, profe. Ya sé por qué lo puse así. El tipo donde coloqué ID tipo proceso, Sí, como va a ser lo mismo de que va a ser la especialidad del abogado, ahí ve usted con la línea amarilla que lo junté con el ID de es especialidades. correcto. Sí, ese es el ID de la especialidad, es correcto. Entonces lo Sí, junté como, si, como el proceso también va a ser un proceso legal, un proceso del claro, laboral, todo eso. Entonces, para está no muy bien. crear otra tabla, que lo mandé a la misma que ya tenía, pues, los Está roles, muy pues. bien, está muy bien y solamente tengo
yo creo que tengo dos observaciones de este modelo nomás y son pequeñas, ¿sí? Sí, La señor. primera es que el campo, el atributo observaciones fácilmente pudo haber sido un atributo de la tabla revisión. Y con eso Sí, tú le estarías dando todo el contexto a esa vaina. Lo sí, señor. otro es el usuario asignado. ¿Tú por qué agregaste un usuario asignado acá? Por si de pronto en el momento de ir a revisar, no me quiero poner a revisar, por ejemplo, llega usted a preguntarme, venga, ¿quién tiene mi caso? Para yo no ponerme a buscar, eh, pues abogado por abogado, qué proceso lo tiene, pues busco directamente el proceso Listo. y reviso quién el abogado lo tiene, pero esa foreign key la puse después de haber mandado la No, tag. está bien. Mira, como tú lo estás viendo, está bien, digamos que en el sentido en el que si yo como director recibo el proceso y se lo asigno a una persona, ¿cierto? Se lo Ujú. asigno al abogado A, pero lo salvaste fue haciendo la tabla de revisiones con ese ID de usuario dentro de la tabla de revisiones, porque el proceso puede ser revisado por varias personas, ¿sí? Ah, sí, ahí decía Entonces, en el taller que digamos que está bien el hecho de que tú contemplas que hay como un abogado titular del proceso, por decirlo de alguna forma. sí. Perfecto, listo. Ahora Sí, vamos a mirar. por eso en las revisiones puse usuario, pues el proceso y las observaciones de la fecha que se hicieron. Listo, abogados, cada proceso, y en el proceso, está, código de proceso, tipo de proceso laboral, selección del proceso, abogado asignado, Pepito. Lo del correo y teléfono se cargaría automáticamente al seleccionar pues el abogado Ujú. y ahí es donde sería agregar las observaciones. Como decía el tema de que yo puedo agregar, que varios pueden agregar, entonces yo le puse un botón de solo a guardar lo que yo puse o guardar y ya dar por cerrado el caso. Listo, perfecto. Oh, listo, mano, dale. Entonces ya te voy a poner la nota de una vez. Es un 5 listo, porque pues Bien, la parte teórica la hiciste bien, ¿sí? Y señor. la parte práctica, que era la que me interesaba a mí, que tuviera algún tipo de sustentación o defensa, pues te has defendido bien, entonces estamos bien, ¿vale? Listo, profe, muchísimas Entonces, ya gracias. sabes que esa es la nota tuya y por hoy ya hagas de cuenta que entregaste tu examen y te puedes ir. Listo, profe, muchas Vale, gracias. Igual quedo ahí pendiente por si cualquier cosa. vale, sí, por el WhatsApp. Listo, Ok, profe, muchas bueno, que gracias. estés bien, chao. Listo, Julián, hola. Hola, Julián. Julián, Sí, señor. ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, ahí vamos. ¿Tienes cámara para ponerla? Se me olvidó decirle a Jason eso. Si Sí. tienes cámara, porfa, ponla. A menos que se nos lague esto acá, le hacemos con la cámara, listo. Y voy a mirar entonces a descargar tu archivo. Lo subiste, ya lo subiste. Sí, señor. Listo. Parcial uno. Listo, Sí, entonces, señor. vamos. Diseño y prueba son fases del ciclo de vida del software. ¿Verdadero o falso? Esa es verdadero. Está bien. El análisis se enfoca en el cómo, mientras el diseño se enfoca en el qué. Yo puse que era falsa. Está bien. Ahí la justificaste. Ok. Ah, sí, yo ahí todas puse el de pronto el porqué.
Entonces, Perfecto, está muy bien. La abstracción significa modelar y comprender un objeto de la vida real dependiendo del contexto específico. Verdadera, está bien. El listo. encapsulamiento en el diseño consiste en ocultar la complejidad y particularidades internas y centrarme en lo más externo y accesible al usuario. Verdadera, está bien. Listo. Cohesión es el nivel de dependencias. Falso, está bien. Acoplamiento es el nivel de especialización de un componente. Está bien que sea falsa. Hasta ahí vas full. La séptima también es verdadera. Y la octava también es verdadera. O sea, hasta ahí vas full, ¿vale? Listo, sí, señor. Vamos a revisar entonces nuestro modelo de datos. Abogados SAS. Hiciste una página de login. Hiciste acá una selección de casos y de abogados. Eso es un caso de la vida real. Sí, eso veo. Listo, perfecto. ¿Y dónde está el modelo de datos? ¿No lo hiciste? Y no lo logro ver ahí. Modelo entidad Yo sí lo relación. hice. Eh, sí, yo lo puse ahí. ¿No está? Ah, sí, acá está, acá está. Como eso lo exportó de ahí, entonces no sé si eso como que se descuadra. Listo, entonces acá tengo una. Entonces tengo especialidades. Sí, Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Listo. La sí, tabla de señor. abogados está bien, ¿cierto? Sí. No entiendo en la tabla del abogado para qué tienes el campo especialidad de abogado y luego vas a agregar la especialidad ID especialidad. Pues ahí no, yo la puse, no sé, pensando de pronto que ahí podríamos poner el dato o la especialidad a la que se define el abogado en sí, ¿sí? Bueno, Como es, ¿no? voy a hacer los comentarios de lo que estoy viendo, ¿vale? Listo, Entonces, vale. lo primero, especialidad. ID especialidad y el nombre de la especialidad y eso hubiera sido suficiente, ¿sí? La tabla de Listo. especialidad no debe tener un ID del abogado, porque digamos que la especialidad va a definir atributos del abogado, ¿sí? Sí, señor. Espérate que yo no estoy compartiendo, se me ha olvidado compartirlo, espérate, lo comparto para que veas en dónde estoy parado. Eh, entonces mira lo que yo te digo, mira, especialidad, ¿sí? Especialidad, digamos que la especialidad es el tipo, entonces la especialidad, entonces yo me centro en si es penal, laboral, civil, no sé qué, entonces que tú escribieras laboral, civil, todas esas cosas, digamos que ahí estás definiendo esas entidades, más no modelo, entidad, relación. Porque esas palabras que tú estás colocando aquí, laboral, civil, penal, no sé qué, bla, 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 familia, todas esas son registros dentro de mi tabla especialidad. No van a ser campos de mi tabla especialidad. O sea, no van a ser nombres de columnas, sino que van a ser registros. Entonces, la tabla especialidad que tiene un ID especialidad y un nombre de especialidad. Y dentro de esa tabla, el contenido va a ser eh, penal, civil, familia, bueno, todo lo que tú le quieras poner. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, en la parte del abogado sobra ese campo especialidad de abogado, ¿sí? El abogado tiene una ID especialidad y ya. Y algo muy importante es que en la tabla del abogado te sobra la conclusión y te sobra el proceso, ¿sí? Porque si tú amarras a que el abogado tenga un ID de proceso y un ID de conclusión, estás haciendo que tu abogado solamente te sirva para una función, o sea, para un proceso. Caso diferente si la asociación es al revés. Si yo tengo un proceso que está asignado a un abogado, eso es otra cosa. Pero decir que el abogado solamente está trabajando para un proceso es complicado porque luego va a llegar otro proceso y entonces yo le voy a asignar y entonces ¿qué hago con eso? ¿Lo borro? ¿Lo actualizo? ¿Pierdo ese dato? ¿Sí me entiendes? Ahí Sí, señor. no estás teniendo traza. Entonces para que tengas eso presente. ID de procesos, casos, revisiones.
Bueno, aquí como tal, en la tabla de procesos, tú debiste haber puesto todo lo que estaba asociado directamente con el proceso, ¿sí? O sea, el nombre del proceso, la cantidad de hojas que me entregaron, bueno, el ID de especialidad del proceso, que no lo veo, porque el proceso también tiene una especialidad. Así como el abogado tiene una especialidad, el proceso también debería tenerla. Y digamos que esas observaciones fácilmente podrían estar en las revisiones. O sea, las revisiones podríamos tener el ID del proceso, el ID del abogado, ¿sí? La revisión o la observación, la fecha y todo lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Entonces, digamos que ahí como tal, ahí hay una debilidad del modelo, ¿sí? En esa parte de acá arriba, ¿sí? Pero, pero pues digamos que es una buena aproximación y la verdad lo que busco yo con este curso es que vayamos pues afianzándonos también en esta parte de los modelos, entonces para que lo tengamos presente, listo. Sí, señor. La primera parte está correcta y está full, listo. La segunda parte, las pantallas me gustan, el modelo tiene ciertas deficiencias, ¿sí? En la nota tuya para este examen va a ser de 4,2, ¿listo? Listo, vale, gracias. Listo, mano. Dale. Que estés bien. Listo, vale. Yo, Rubén. Hola, Rubén. Rubén, hola. Rubén, ¿me oyes? Profe. Yo, Rubén, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, mano. Listo. Acá abrí tu examen ya. Pues vamos a revisar rápidamente esos puntos, los teóricos. Entonces, diseño y prueba son fases del ciclo de vida del software. Verdadero. El análisis se enfoca en el cómo, mientras que el diseño se enfoca en el qué. Falso, está bien. Abstracción significa modelar y comprender un objeto de la vida real dependiendo del contexto. Verdadero. Encapsulamiento es ocultar. Verdadero. La cohesión, bueno, ahí en la quinta y la sexta, pues ahí estaban trocadas las definiciones, ¿verdad? Las dos eran ajá, yo la dejé positiva. Ve, No, no, está bien. verdadero. No, está bien, está bien. Está bien, lo que digo es que están trocadas, o sea, Ah, el sí, sí, sí. enunciado, la Sí, sentencia sí. que está con cohesión es el significado de acoplamiento y la de que está de acoplamiento es el significado de cohesión. Ah, sí, sí. Está bien, listo. Las preguntas teóricas están full, ¿vale? Ahora vamos a mirar la parte práctica, ¿sí? Entonces, tú aquí me generaste unos requisitos, gestión de procesos, gestión de abogados y gestión de especialidades, ¿sí? Hasta ahí me parece que está bien la cosa. Especialidad, defines un ID tal, listo, el proceso tiene un nombre, un ID, el abogado, un ID de abogado, un nombre, una especialidad, sí, pues digamos que pudiste tener más rigor en todo, sí, tanto en el proceso pudiste haberle metido más atributos, en el abogado también pudiste haberle metido más atributos, un celular, un correo, bueno, más cosas. Pero digamos que como tal la relación está bien. Pudiste haber metido una tabla de roles, ¿sí? Habla de errores. De roles, Ah, roles. sí.
porque hay unos que son directores, hay otros que son revisores. Y la tabla de detalle de proceso, que sería el equivalente a la revisión, ¿verdad? Sí, ID detalle, bueno, tiene la relación con el ID del proceso y con el ID del abogado que está trabajando. El proceso tiene una especialidad, está muy bien, una observación. Pues el modelo como tal, digamos que esta es la forma más básica de cubrirlo con estas 4 tablas, ¿sí? Le pude haber hecho otras tablas, como por ejemplo, le pude haber agregado lo que te digo yo de roles de usuario para saber quién es el director, quién no, y pudiste haber hecho un poco más de detalle en cuanto a los casos, a los atributos como tal, ¿sí? Un abogado podría haberle agregado más atributos, al proceso también más atributos, pero como tal, lo que estás haciendo aquí, esas relaciones y ese modelo como lo estás haciendo, te está soportando lo que se busca. Entonces, digamos que hasta ahí veo un modelo que está consistente y que está bueno. ¿Listo? ¿No hiciste pantallas? no, profe, mira que no alcance como, yo sí, a mí me toca trabajar, Sí, así que cortico de tiempo. listo, mano. Ok. Listo, Rubén. Pues nada, el modelo está full. eh, la parte teórica está full y lo único es que, pues digamos que por el hecho de la falta de las pantallas, o sea, en este punto para mí, digamos que lo más relevante y lo más importante es la parte del modelo entidad-relación, ¿sí? Yo le voy a dar mucho más peso a eso. Entonces, la nota tuya va a ser de 4,5, ¿listo? Listo, profe. Vale. Sí, es que yo no veo nada más que preguntarte, la verdad el modelo está muy claro. Eh, no, dejémoslo así. ¿Vale? Listo, profe. Ah, bueno, hágale. Listo, Rubén. Listo, profe, que esté bien. Muchas Bueno, gracias, pues que esté muy sí. bien. Chao. A usted, profe, bueno. Hola, José David. ¿Qué más? ¿Oh, sí? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿usted? Ah, bueno, bien, gracias a Dios. Listo, mano. ¿Tienes cámara? Sí, señor. Listo. Y lo otro, porfa, puedes compartir pantalla. Que mira que es que estoy en el Mac de mi esposa y no tengo acá para descomprimir el archivo del RAR que me pusiste. Listo, profe. Vale, gracias. ¿Está viendo el Word, profe?
Todavía no, ahora sí. Ya lo estoy viendo. Listo, bueno, entonces vamos a revisar rápido la parte teórica y nos centramos en la parte práctica. Listo, entonces, Listo, profe. diseño y prueba son fases del ciclo de vida del software, verdadero. El análisis se enfoca en el cómo, el diseño en el qué, verdadero. Abstracción, modelar dependiendo del contexto, es verdadero. Encapsulamiento es ocultar, verdadero. Cohesión y acoplamiento estaban trocadas, ¿sí? Exacto. Ujú. User interface, business logic and data layer are related, sí, esta es verdadera. Ok, perfecto. Hasta ahí como tal. Eso era un regalo, pues, de esa parte teórica para ustedes. Vámonos para el modelo Porto. Listo, profe. Entonces, pues, según pues como el enunciado que usted puso, pues yo creé la siguiente tabla, pues como tal, lo del abogado, Ya, pues está la, marquemos por el abogado, sí. donde está la llave como tal, pues la primaria, la identificación del abogado, un campo nombre, donde concateno como tal el nombre 1, 2, apellido 1, apellido 2. Ujú. Pues pedí el estado civil, pedí la profesión, pedí la fecha de nacimiento, el sexo, el grupo sanguíneo, los datos pues de residencia como tal, el teléfono, la dirección, el sueldo y el cargo como tal que tenga él en la empresa. Ok. ¿Sí? Creé una tabla de tipo de especialidad donde comparto intermedia con abogado, donde le digo que un abogado pues puede tener una o puede tener muchas especialidades, Ujú. dependiendo pues de sus títulos. Puse una llave FK pues a universidad como tal y le puse la fecha en la que tuvo o en la que adquirió como tal esa especialidad. Perfecto. Aquí creé la tabla de procesos, que pues ahí no sé, ahí tuve como ciertas dudas, pero pues y le iba a preguntar, pues creé el nombre del proceso, la llave normal, el nombre, la fecha, la descripción, el estado. Vi que para un proceso se necesitaba la actividad y la regulación. De eso fue lo que como medio investigué, pues ahí como tal, como de un proceso jurídico. Ujú. En realidad tiene pues como muchas cosas, pero pues vi que era como lo más como relevante. Sí. El tipo de especialidad también del proceso y ya como tal la revisión de los procesos por abogados. Entonces, tengo la revisión del proceso, la tabla intermedia, donde le pongo el ID del abogado, el ID del proceso como tal que me va a revisar, el usuario que se lo asignó, que le asignó ese proceso, las conclusiones, las observaciones, la fecha mínima de respuesta y la fecha máxima de respuesta, y el estado como tal ya independientemente, pues cada que me revise un abogado X proceso, ya juego ya con los estados. Perfecto. Listo. No sé si en la tabla de proceso iría, no sé si un tipo de proceso, o sea, no sé. Pues digamos que más que el tipo, pues, me parecería mejor el estado, porque pues digamos que con la especialidad de ahí tenemos ya de alguna forma tipificado el Exacto. proceso. Eso fue lo que yo dudé, por eso no puse la tabla tipo proceso, yo no me Sí. voy a dar un tipo de especialidad. No, así de hecho así este modelo lo veo muy bien como tal. Sí, lo veo muy bien. De hecho fuiste un poco más allá, pues haciendo que el abogado pudiera tener varias especialidades, pues que eso no se hablaba ahí. Eh, Toda la parte de ciudades, departamento, la universidad que otorga el título, todo eso, ya eso lo hiciste pues porque profundizaste más. La parte de regulación y actividad, pues la colocaste pues ahí porque sé que estudiaste. Esto está muy bien, este modelo está muy bien. Muéstrame qué mockups hiciste, ok. Profe, en eso sí, no alcancé, ¿No la alcanzó? verdad. Sí, esos mockups no, profe. Listo, mano. Esa- Ahí sí fue que lo voy a decir mentiras. Vale, listo. Ahí tener presente que digamos que dentro del alcance de esta asignatura, esa parte de los mockups va a tener peso, ¿sí? Digamos que aquí en Sí, este parcial va a ser un peso menor, pero digamos que en el entregable total del proyecto de esta asignatura, vamos a tener que hacer mockups de los software que estamos proponiendo, ¿listo? Y va a tener peso y relevancia para que lo tengamos presente, ¿listo? profe, yo le puedo mostrar un momentico, no sé si tenemos tiempo, el diagrama de actividad-relación como lo tengo. Sí, claro.
es un poquito ya como más grande. Lo único que me falta es como asociarle el caso. Entonces, el De cargo, Paul, perdón. del otro, del Sí, que... del proyecto de los gastos, de los viáticos. Dale. Entonces, pues iniciamos con el proyecto, ¿cierto? Yo tengo un proyecto y tengo los tipos de gasto como tal asociados para el proyecto. Que comparta aquí la intermedia, que ahí es donde yo digo que faltaría lo que usted me dijo que era como por cargo, asociar los tipos de gastos por cargo. Podría ser. Entonces, yo tengo unos aprobadores como tal para estos proyectos, unos empleados, unos usuarios aprobadores como tal, y tengo un tercero que es el encargado como tal del proyecto. ¿Sí? Yo en esos proyectos pues tengo unos tipos de desplazamiento. Para cada proyecto tengo un tipo de desplazamiento, que puede ser lo que le dije, por tierra, aéreo o por mar, independientemente pues del tipo del proyecto. Sí. Aquí ya vengo a la solicitud como tal del gasto, donde yo le digo que tiene una descripción, una fecha de inicio, una fecha fin, tiene un estado de esa solicitud, un empleado como tal que me está haciendo la solicitud, el código del proyecto, está pues digamos lo que puse datos así como sucursal, centro de trabajo, centro de costos, y ahí puse el cargo como tal del que me estaba solicitando. Entonces no, ahí es donde tenía la duda, si la pongo ahí o la pongo mejor abajo. ¿Qué te digo, hombre? Es que si la pones abajo, y la persona tiene código. ¿Dónde está la persona ahí que no la veo? El empleado ID. Sí. Sí, tendría aquí pues como tal su código, sí, señor. Pues yo pensaría más bien colocar ese cargo de pronto en la tabla de los empleados, ¿sí? Ajá. Porque digamos que el cargo es propio de la entidad de empleado, el cargo no es propio de quien lo solicita y tampoco de la solicitud que se está haciendo o el tipo de gasto, ¿sí? Ah, Y ya. ya ustedes pues, lo que podrían hacer es que de pronto aquí en la solicitud del tipo de gasto, ahí de alguna forma sí podrían de pronto no sé muy bien si de pronto colocarlo con un cargo específico o con un nivel de cargos, ¿sí? Porque digamos que puede ser un nivel ejecutivo, entonces si el empleado tiene un nivel ejecutivo, en la solicitud del tipo de gastos hay unos valores o unos registros para esos niveles ejecutivos, o nivel VIP, o nivel, qué sé yo, nivel técnico, nivel profesional, nivel consultor, nivel no sé qué, entonces podrías de pronto jugarlo de esa forma para no quedar tan supeditado a un cargo, porque si no se te va a volver muy grande todo el modelo, o sea, la cantidad de datos que vas a tener que armar para poder que sea operativo tu modelo. Entonces, digamos que más fácil lo podrías tener como por grandes franjas, ¿sí? Entonces, digamos que, no sé, la empresa que tenga, por ejemplo, que tenga unos juniors, o que tenga unos senior, o unos semi-senior, o que tenga unos consultores, o que tenga unos analistas, o que tenga un gerente o unos comerciales, y dependiendo de eso y de esas franjas, ya podrías estar mirando entonces esa parte de los tipos de gastos como tal, ¿sí? Ese detalle. O no dejarlo amarrado ni al uno ni al otro, ¿sí? Más bien tener ahí como una franja en la que pertenezca al empleado y de acuerdo a esa franja, pues vamos a tener un filtro ahí como en la solicitud Listo, profe. del tipo. Listo, muchachos. Listo, José. Entonces aquí pues tiene como tal el desplazamiento, que un desplazamiento tiene pues la solicitud, tiene un desplazamiento. Yo le digo que de dónde salgo hacia dónde voy. Está la aprobación como tal de esa solicitud, del personaje pues que me va a aprobar como tal los gastos. Entonces, si me lo aprueba, pues aquí ya pasaría a esta tabla como tal de solicitud tipo gasto, donde ya está la solicitud, donde está el tipo de gasto y donde está lo que digo como el valor base que se aprueba y el valor aprobado, que en ese caso, pues digamos lo que puede ser lo que yo le decía, que no, inicialmente tengo un valor base de 30.000, pero yo digo, no, yo necesito 50.000. Entonces, una vez ya me aprueban con todo eso, entonces yo ya me voy es por el valor aprobado, o sea, tengo mi valor base, pero me voy por mi valor aprobado y tengo pues ahí como el espacio de las observaciones. Y ya la otra tabla aquí, que ya es el detalle de gasto, donde uno va subiendo día a día como tal
sus evidencias. Sí, está bien. No, está muy bien. Está muy bien. Listo, profe. Listo, mano. Hágale pues. Bueno, Cuídese profe, mucho. muchas gracias. Bueno, chao. Andrés, Profe, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Ah, Andrés, porfa, lo abres. Abres el archivo y me lo Eh, compartes. Es que no tengo acá, no tengo RAR. sí, sí. Comparto pantalla. Ajá. El cuadrito verde con flecha hacia arriba. Sí. Profe, Listo. pues aquí Primero miremos, tengo. primero miremos las respuestas del parcial, las teóricas, y luego validamos lo otro. Listo. No, este sería el diagrama. Respuestas. Ah, aquí están. Creo que tienes que volver a compartir para que digas qué pantalla es la que compartes. Ah, ok. Voy a volver el Zoom. Stop sharing. Ya, Vale. creo que ya estoy compartiendo. Sí, ahora sí ya te veo. Listo. Entonces, la primera. ¿Cuál es la respuesta a la primera? Ah, pues aquí tengo las respuestas. De la Ok, primera no. sería. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Sí, el orden está bien. Hasta ahí estás bien de Ujú. todo. Ahora miremos porfa lo otro. Miremos primero miremos el modelo entidad-relación. Entonces, interrelación. Aquí. Ok. Háblame un poquito de ese modelo entonces. Pero pues esto fue lo que más o menos entendí del enunciado. Yo la verdad pues no tengo bien conocimiento así de procesos de lo que tiene que ver con abogados y leyes y muchas cosas así. Ujú, Entonces yo entiendo que para poder generar un proceso debe haber un cliente. ujú, Entonces este cliente podría tener varios procesos. ujú, Eh, este proceso también podría tener varias revisiones como lo pedía el enunciado. Y aquí tendríamos el abogado y el director. ujú. El abogado puede tener varias, no, al contrario, o sea, sería la especialidad, podrían haber varias especialidades para un solo abogado y al igual que para el proceso. Y aquí estaría el director, el cual también podría tener varios procesos. Bueno, listo. Una pregunta, ¿por qué modelaste el director como una tabla diferente? O sea, ¿qué hace de especial al director para que tuviera una tabla diferente? ¿Le puedes poner la cámara, por favor? Mm, profe, mira que no tengo cámara, es que es que ahora estaba en el portátil, pero creo que se me duplicaba el audio. Ok, dale, dale. La tabla de director y abogado, pues la verdad, pues como decía que el director era la persona encargada de decidir qué procesos iban a cuáles abogados, o sea, era como el encargado.
Sí, eso está correcto, pero digamos que qué diferente tiene un director a un abogado sabiendo que por decir algo Lo mismo. todos son abogados en sí, ¿sí? Ujú. O sea, no hay un elemento, digamos, que haga que por decir algo que el director va a tener unos atributos diferentes, porque si tú te pones a ver, eh, pues van a tener los mismos atributos, o sea, la descripción de cada entidad va a ser igual. Entonces ahí, Sí, digamos sí. que en ese caso hubiera sido mucho más fácil haber tenido una tabla de roles, ¿sí? Tener el abogado y en vez de la tabla de director, tener una tabla de roles, con la cual yo puedo Mm, hacer esa descripción o esa discriminación y el caso que luego el director cambió, entonces se puede cambiar fácilmente con simplemente asignar nuevamente el rol que es, ¿sí? sí, sí. Y no con tener que bajar información de una tabla y pasarla de una a la otra para poder colocar quién es el director, ¿sí? Eso Ya entiendo. para tenerlo ahí presente, ¿listo? Sí, sí. Como tal, el modelo soporta lo que se está pidiendo y el modelo está bien, está sencillo, está claro y está chévere. ¿Listo? Entonces ahora miremos, porfa, los mockups. Los mockups. Yo también aparece acá y vuelvo y comparto. Creo que ya está. Sí, ¿Listo? ahí ya estoy viendo. Pues la idea mía principal era como hacer una página web o algunos para mostrar las pantallas. Ujú, Entonces ese sería como la página principal, el index. Y ujú. aquí hay un botoncito de crear un nuevo proceso y ver los procesos. Ok. También tengo un apartado para registrar usuario. Ujú, Este sería el apartado para registrar el usuario, pues con las variables que definí. ujú, Aquí es, aquí es para crear el proceso, que va a tener un nombre, entidad o especialidad. Y aquí le pongo lo que es de una vez el documento del abogado. Entonces, sería como el ID de esa persona. Entonces, como para no tener que volver a llenar el nombre de abogado, correo, teléfono. Y aquí tengo una fecha para ver desde cuándo se creó el proceso. ujú. Y este de aquí es para, Devuélvete un momentico a la anterior, a la de crear proceso. Por qué no colocaste el abogado también como un combo box como la especialidad? el abogado. Sí, claro. ¿Cómo así, profe? O sea, el abogado como tal, en esta creación del proceso, Sí, mira que sí. tú estás colocando aquí un documento abogado, pero mira que en la parte de arriba no colocaste, por ejemplo, un código de la especialidad, sino que hiciste un combo box en el que seleccionas las opciones. ¿Por qué Ujú. no hiciste lo mismo con el combo de abajo? Un combo box para poder seleccionar el abogado. Pues la idea mía era solamente con ingresar el documento del abogado para no tener como que agregar más datos. Mm, Vamos que ese tipo de combos ahí te puede facilitar la vida y va a ser más usable el aplicativo que una Ujú. persona tener que aprenderse los documentos o aprenderse el identificador del abogado en la tabla, ¿sí? Eso como recomendación. Sí, pero también, bueno, sí, puede quedar bien, pero si me imagino que hayan por ahí 30 abogados, pues van a salir aquí Ah, 30 nombres. sí. Pero es que también, Algo. pero podrían salir solamente filtrados por la especialidad que seleccionaron, ¿sí me entiendes? Acuérdate que Ya entiendo, sí, sí. tú estás aquí haciendo estás haciendo es un bosquejo, un diseño, ¿sí? Acá no vamos a poner a funcionar eso. Si ya lo pudiéramos hacer, poner a funcionar, pues digamos que ahí ya lo que yo te estoy diciendo, eso se hace con un Ajax, ¿sí? Ujú. De los combo box están dependientes y de lo que seleccione en el primero, pues va a desplegar en el segundo, ¿sí? Y eso Sí, sí. podría ocurrir. Listo, muéstrame la otra, la de ver procesos. La de procesos, pues la consulta la hice fue con el código del proceso. Ujú, Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el código del proceso, el proceso administrativo, el nombre del abogado, ujú. observaciones, la fecha de inicio y fecha de fin. Vale, Aquí hay dos abogados que, por ejemplo, atendieron el caso o el proceso 102. perfecto. Entonces uno hizo una observación y el otro hizo otra observación. Listo, listo, Andrés, muchas gracias.
Ok, profe, muchas Vale, gracias. que estés muy bien. Chao. Listo, gracias. Hola Luisa, ¿cómo vas? Hola, hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien. Ah, bueno, qué bueno. Profe, bueno, le voy a compartir, voy a mirar si puedo compartirlo por acá, que estoy desde el celular. No, aquí ya lo tengo, fresca. Ya tengo tu Ah, examen. sí, ah, bueno. Ah, pero De ven, una. espérate, no veo las respuestas. ¿Me haces un favor? Gracias. Listo. ¿Cómo? Espérate que solamente veo que me subiste el mismo examen. No, ahí está todo. ¿Todo? Acabo, No, pues ahí está, yo subí la respuesta al verdadero o el falso. Lo que pasa es no pude hacerlo de los mockups, profe, no hice el último punto porque me cogió el parcial con un trabajo que estoy haciendo de un portafolio para un trabajo al que estoy aplicando. Entonces tengo tiempo hasta ahorita para entregarlo y estoy, o sea, parejo, he estado parejo con la que usted vio que anoche también estaba con eso. Entonces me cogió así, pero ahí subí lo que más pude, profe. pero es que, pero mira lo que te estoy diciendo. Mira, yo comparto pantalla. Sí, ¿Estás viendo? no. Voy a mirar acá en el Chrome. Ay, no, ¿será que subí el que no era? Yo creo que subiste el archivo que no era. Porque mira que ya estás viendo, ¿verdad? Ay, subí el que no era, mira. Le Ay, subí- pero entonces ya, profe, pero entonces se lo puedo mostrar, Sí, comparte, está hecho porfa. Compártemelo, porfa. de uno. Profe, quítame la pantalla, porfa, para poderla compartir, que me dice que no ¿Ya? puedo, ya. Ya lo Listo, ya. Espérame un segundito. ¿Se te frizó? Ay. ¿Será que no? ¿Cómo? ¿Se te frizó? ¿Ya compartiste? Se quedó la imagen frizada. No. Profe, se lo voy a enviar, hagamos una cosa, se lo voy a enviar al WhatsApp, ¿sí? Y Dale pues, entonces lo compartiste ahí. dale pues. Que se pegó Listo. la imagen de tu transmisión, se pegó la imagen. Ya lo muestro, ya lo miro. Listo. Espérame que estoy aquí, me volteó la imagen. Listo. Profe, se lo voy a enviar ya en este momento. ¿Listo?
¿Ya lo enviaste? Se lo estoy enviando, un segundito. Estoy enviando. Listo, ahí lo envié. ¿Llegó? Sí. Listo. Ok, listo. Acá está. Perfecto. No, pero entonces me equivoqué de archivo, me disculpo. Ahí está. Listo, vale. Entonces tienes, la primera es verdadera, segunda es falsa, la tercera te me pelaste. Tercera, la abstracción significa modelar. Profe, se supone que la abstracción es algo en general, lo que se puede ver, no específico. De hecho, Pues lo va sobre... De hecho, la abstracción no es que sea algo específico o subjetivo, sino que depende de un contexto específico. No sé si recuerdas el ejemplo del vehículo, en el cual decíamos que hacíamos una abstracción del mundo real, que es un vehículo, y dependiendo de la abstracción que le damos y del contexto en el que estamos, el vehículo lo podemos modelar de una forma en el Instituto de Tránsito, de una forma lo podemos modelar para impuestos, para un concesionario, ¿sí me entiendes? Por eso te digo, del contexto específico depende la abstracción, ¿vale? Ah, bueno. Bueno, listo. Encapsulamiento es ocultamiento, entonces ese sí está bien. Cohesión y acoplamiento, viste que las respuestas estaban trocadas, ¿cierto? O sea, se hacía el enunciado de una con la definición de la otra. Sí, señor. User interface, business, está bien y está bien, te pelaste en esa, ¿vale? De una. Listo, ahora vamos al modelo, que es lo que más me interesa. Bueno. Se está pegando. No me está permitiendo desplegar. Pero usted sí lo puede ver Ya, ahí, ya. sí. Ya. Allá. Lo cual dejarlo y ahí sí funcionó. No hiciste mockups, ¿verdad? No, no pude, profe, qué pena, no alcancé. Aquí en este diagrama, solo una cosita como que me estaba ahí afectando, que era lo de la especialización, ¿cierto? Que eran especializaciones. O se ponía, y desde que eran especializaciones, bueno, ahí esperemos, miremoslo para ver si usted lo ve bien. Y ya me explica. Bueno, listo. Eso se salta todo loco. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo lo modelaste tú? Cuéntame a ver qué fue lo que entendiste tú, cómo interpretaste este aplicativo. Bueno, a mí me dice, ¿cierto? Que tengo primero que tengo un director, ¿cierto? El director es el que como el maneja toda la empresa. Entonces, ¿qué? Tenemos procesos y abogados, donde los abogados tienen muchos procesos y los procesos tienen muchos abogados. Ahí dijo en el enunciado muy bien que teníamos que poner eso. Sí, que los abogados podían tener muchos procesos y el mismo proceso podía tener muchos abogados. Sí. Bueno, entonces me dice que los abogados hacen observaciones a los procesos, ¿sí? Que hay una especialización, que es en lo que se basa el consultorio jurídico, que los abogados pueden tener especializaciones, puede ser administrativa, penal o laboral. Ay, yo ahí no, sí, porque es ID. Y ya de especialidad, entonces ya vamos a ver qué es la penal, la administración, y la laboral, donde nos va a decir
que la laboral puede, pues los ID de los abogados que tengan la especialización laboral, el ID de la especialización como tal, y cuáles procesos serían laborales, ¿sí? De proceso laboral. En esa. En la de arriba, pues lo mismo, y en la penal. ¿Qué más? ¿Qué puedo decir yo ahí? La observación, el ID del abogado que hizo la observación, el ID en el proceso que se hizo la observación, la fecha de la observación. En los procesos tenemos el ID del proceso, el ID de los abogados, el abogado o los abogados que tenga el proceso, el ID del cliente, pues tiene que haber un cliente, a alguien que le estemos trabajando, y en qué fecha se hizo el proceso, empezó el proceso. Vale, listo, entonces. Te voy a hacer varias observaciones, ¿listo? Entonces, la primera observación es que el cliente claramente debe estar dentro de la tabla de procesos como tal, ¿cierto? Porque es el dueño del proceso, ¿sí? Sin embargo, el cliente no debería tener un ID de proceso, porque si lo hacemos, a ver, si hacemos que el ID del cliente aparezca en la tabla de procesos, fácilmente estamos haciendo que un cliente tenga muchos procesos, como podría ocurrir en la vida real. Un cliente mete muchos procesos. Si lo hacemos a la inversa, como tú lo estás haciendo acá, ese campo de ID proceso como tal está de alguna forma, se está sesgando, ¿sí me entiendes? Sí. Está sesgándose porque ahí solamente quedaría con un proceso. Entonces, ¿cuál proceso es? El primero, el último. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí, como tal, podríamos tener una dificultad. Espérate que me pero perdí entonces, el coso. lo que tendría que haber ahí es una unión, pues, como de alguna manera en la de cliente. No. Porque igual, profe, bueno, Sí, pero dime. espera un momentico, una pregunta. Este de ID proceso, el cliente llega a la oficina donde el director y coge su caso, ¿cierto? Al Sí. ID no se le, al cliente no se le tiene que dar un número, ¿cierto? De Sí. proceso, que él pueda entrar a mirar su proceso. Sí, pero eso queda almacenado en la tabla de procesos. La tabla de clientes, mejor dicho, para verlo de otra forma, la tabla de clientes solamente debería tener elementos o atributos relacionados con el cliente. Una fecha, una fecha de nacimiento, una cédula, un documento, todo eso. El ID del proceso es propio del proceso, pero el proceso sí tiene un cliente a quien le pertenece. No sé si me entiendes. O sea, mejor dicho, te quiero decir que la tabla de procesos está bien modelada, la tabla de clientes no. Y le faltó un poco más de rigor, o sea, más campos a la tabla de clientes. ¿Sí? La tabla de observaciones, como tú la estás pintando acá, está bien y solamente te faltó un campo que casi es algo bastante importante, que es justamente cuál es la observación, ¿sí? Mira que tienes un ID de observación, un ID de abogado, un ID de proceso, y faltó el campo de la observación. Claro, Y el otro claro. elemento para tener muy presente acá, que ese sí es un problema de diseño, es el director y el abogado, digamos que podrían estar en la misma tabla, porque mira que un director y un abogado tenemos exactamente lo mismo. Un director es tan abogado como el abogado, ¿sí? Lo único que se diferencia es el rol. Entonces pudimos fácilmente haber definido un rol que tuviéramos directores y abogados. Con respecto al tema de la especialidad, en este caso, la especialidad, el ID de la especialidad y el nombre de la especialidad deberían ser los únicos campos de esa tabla. Y esas tablas, penal, administración, laboral, familia, mira que si yo voy a agregar una especialización o una especialidad por cada una de las que hay, entonces cada que yo vaya a atender en mi proceso o en mi consultorio jurídico, como tú lo nombraste, una nueva especialidad, me va a tocar ir a modificar el modelo y agregar una tabla. Entonces, ¿a qué es a lo que yo voy? Esa tabla que dice penal, administración y laboral, esas tablas no deberían existir, ¿sí? Esas tablas no Todo deberían queda existir. bien, Dime. pero entonces todo quedaría bien ahí en la tabla de especialidad. La tabla de especialidad tendría que tener un ID de especialidad y un nombre de especialidad. No debería tener nada más. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo? O sea, yo puse las tablas, es para que cada caso se guardara como, o sea, que fuera más organizado, ¿cierto? Que cada caso se guardara en una base de datos penal, si Está es clarísimo. administrativo o si es laboral. Está claro que tenemos que tener las especialidades,
y está claro que mientras el proceso le faltó la especialidad. Mientras el proceso del abogado tengamos especialidad, yo ahí ya puedo entrar a hacer consultas, hacer verificaciones, hacer las select respectivas y hacer todo esto, ¿sí? Entonces, ahí como comentario, entonces mira que ahí tienes algunos elementos para que interiorices, ¿vale? Cuando se estén hablando así de tipos, por ejemplo, me remito al otro ejemplo, ¿te acuerdas el de fútbol que tenía goles, asistencia, no sé qué más cosas, ¿sí? Esos eventos se tipificaban como tipos de eventos. Es el equivalente a lo de la especialidad en este caso, ¿sí? ¿Sí? Porque si yo me pongo a agregar cada evento como una tabla, entonces cada que yo le quiera meter un evento en mi aplicativo, entonces voy a tener que hacer una tabla nueva. Entonces digamos que ahí en ese caso habría un problema en el modelo, ¿vale? Bueno, pero entonces, ¿cómo se pondría la tabla para que quede que es penal? Porque me dice que especialidad solamente sería especialidad y nombre de la especialidad. Es correcto. ¿Y dónde quedan los otros? Haría una tabla especial. Penal, administración, laboral, familia, van a ser registros dentro de mi tabla de especialidades, no más. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Ya, entonces todo quedaría en especialidad, por eso está nombre de especialidad. Es correcto. Y ahí tú colocarías. Bueno, perfecto. Y es la diferencia. Entonces, si por ejemplo, mira que con este ejemplo, yo quiero atender casos de familia, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Agrego una nueva tabla. Pongo que es de familia, sí. Exacto. Entonces, mira que si yo voy a atender nuevas cosas, voy a tener que ir a modificar el modelo. Y acuérdate que en teoría uno no debería estar metiéndole la mano al modelo tan seguido, ¿sí? Ah, bueno. Vale. Sí, no, pues yo lo veía más por almacenamiento, ¿cierto? Como que se organizara en cada caso de qué es. Sí. Para uno entrar a, por ejemplo, penales y poder buscar ahí el caso que necesite penal. Ok, dale. Es como verlo así nomás. Pero sí, lo que usted me dice, tiene razón, es solamente poner ahí el nombre. Listo. Vale. Bueno, profe, entonces, nada, mucho. Gracias. Que estés muy bien. Me dice cómo usted pone la nota ahí en la plataforma les coloco la nota ahorita. Ahorita se las pongo, ¿vale? Cuídate pues. De una, profe. Chao. Gracias. Nos vemos, chao. Hola, Lady, ¿cómo estás? Lady, hola. Sí, señor. Hola, profe. Hola. ¿Me escucha? Hola, Lady, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Qué has hecho? Bien. Ah, bueno, listo. ¿Tienes cámara o no tienes cámara? Sí, profe. Dale, porfa, ponla y vamos a mirar tu trabajo. Bueno. Ah, ya me... Espera. Está Brujis. Hola. Bueno. Hablemos pues entonces. Ay, profe. Sí. Tú tienes acá las respuestas, entonces el primer punto era el de diseño y pruebas, que efectivamente son fases del ciclo de vida, eso es verdadero. El segundo punto estaba relacionado con... espérate, yo miro acá, si lo tengo acá afuera. Dame un segundo que es que se me cerró todo. Voy a dejar de compartir un momento. Yo busco que Luis acá me colocó esto y acá esto me sirve para ver. Oh, ya, acá ya lo tengo, listo. El primer punto era el de
el de diseño, el segundo punto era el de qué y cómo, era falso, el Sí. tercer punto era falso, el cuarto punto, no, el tercer punto era verdadero. La abstracción Me depende, confundí en ese. sí, la abstracción depende de un contexto, ¿sí? La Cuarto abstracción. punto era el ocultamiento estaba bien y los otros también. Te me pelaste en el tercer punto. Sí, Listo, lo vale. pensé. Ahora vamos a mirar tu modelo. Voy a compartir la pantalla. Porque no se puede voltear. Listo. Y voy a compartir. Ujú. Listo. Entonces aquí explícame un poquito ese modelo, por favor. Bueno, según el ejercicio, era de abogados, ¿sí? Sí. Entonces, no tengo como a la mano. Entonces, lo de los abogados, ¿Estás viéndolo? ¿cómo? Estás viendo lo que te escribí. Pues estás viendo eso, estás viendo la pantalla. Sí, sí, Ok. sino que estoy mirando en mi cuaderno, que acá lo tengo. Ah, ok. Bueno, eso se trata de que hay abogados y está el director, ¿cierto? En esos, como en esa, yo lo tomo como una empresa de abogados, llegan procesos, ¿cierto? Sí. Y depende de esos procesos, se le asignan a unos abogados, que los abogados tienen una cierta especialidad, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces yo creé la tabla, la entidad funcionarios. En la entidad funcionarios, entonces van los datos del funcionario, por ejemplo, como el ID funcionario, el documento que es la cédula, Ujú. el nombre, tarjeta profesional. Lo agregué porque pues se No, supone que, está por bien, ejemplo, está bien. ¿sí? Sí. Bueno, el correo electrónico, y de cargo y de especialidad. Y de cargo yo lo ingresé porque el I de cargo es si es abogado o es, también lo tomé por es el gerente, ¿quién es el que? Sí, el director. El director, por eso cree el cargo, a ver si es el director o es el abogado, como para diferenciar los cargos, ¿sí? Sí, está Bueno, bien. entonces en la tabla cargo está el I de cargo, la descripción de cargo y el estado. O sea que un cargo puede estar activo o inactivo. De Ujú. pronto, ¿cierto? Está bien. El proceso es el proceso en que llega cuando llega el proceso allá a la empresa de abogados. Entonces es I de proceso, cómo se llama el proceso. Aunque ahí me faltó una que sería como la descripción, porque está el nombre del proceso, pero como de qué Sí, se trata, ¿cierto? podría tener una descripción corta, sí. Sí, fecha de inicio, o sea, como fecha cuando llegó el proceso y fecha final cuando se cierra el proceso. Bueno, está también la entidad de revisión. En revisión, bueno, y de revisión, fecha de revisión, cuando lo revisaron. Ujú. Y del proceso está ligado pues al proceso, ¿sí? Sí, está ligado ahí al proceso. Y de funcionario, ¿qué funcionario está revisando el proceso? Y se tiene en cuenta de que varios funcionarios pueden revisar un mismo proceso, ¿sí? Listo. Sí. Conclusiones y observaciones que decía en el ejercicio, que debe tener conclusiones y observaciones. Lo hice así en general, que como para textear. Y la especialidad, no, como la clase pasada, había dicho de que no es bueno como quemar las cosas en el programa, porque la especialidad puede ser como un combo box. Ujú. Entonces lo hice en una tabla, las especialidades. Perfecto. Entonces coloqué las especialidades del ejemplo y el estado, o sea, digamos, la especialidad laboral ya no va a estar, entonces se puede cambiar a estado inactivo. Listo. Bueno, Vale. Ay, eh, no, ya está ¿qué más perfecto. les? No, está bien. Sí. Vale, Ah, bueno. te voy a decir acá dos, tres cositas que te quiero decir, ¿vale? Lo primero, ¿sí? Sí. Eh, la especialidad como tal, en esa tabla de especialidad
lo que se busca claramente es que no quememos información y que la tengamos tabulada, porque luego puede ser un combo box total. Eso está claro. Pero Sí. esos valores como tal no hacen parte de la estructura de la tabla. Esos valores van a ser Sería descripción, registros. hay especialidad y descripción, sí. Es correcto, total. Que todavía me confundo. Yo le he dicho, profe, que yo me confundo como todavía con lo de quemar en el programa, en la tabla. Vale, O sea que ahí sería, hay de especialidad y descripción y ya. es correcto. Y esos valores están dentro de la tabla, almacenados como registros, ¿sí? Como datos. Listo, sí, Lo sí. otro es que el proceso también debería tener una especialidad. Así como el funcionario la tiene, el proceso también, ¿sí? Porque el proceso, dependiendo de la especialidad, es que uno sabe a quién se lo asigna o a quién no. Si yo no tengo el campo para poder guardar cuál es la especialidad de mi proceso, va a ser complicado saber de qué especialidad es, ¿vale? Sí, sino que lo tomé que el proceso es como llegó el caso y ya el director, el que lo dice, esto Claro, es, pero la eso es información tal. debe estar ahí almacenada. Digamos que Listo. esas serían las dos observaciones que yo tengo con respecto a eso, ¿vale? Listo, profe. Listo. Bueno, man. ¿Subiste la tarea a la plataforma? Sí, señor. Pues lo que alcanza a hacer. Listo, subiste dos archivos, subiste el parcial. Sí, pues los dos los tengo en uno solo, sino que también los subí también la imagen por si de pronto se me olvida. Pero subí lo que fue las respuestas del primero y también metí la imagen ahí y igualmente también la de por aparte, Ok, que se ve listo. mucho mejor. Bueno, listo. Los diseños y pruebas son fases del ciclo de vida, ¿sí? El análisis es verdadero, la abstracción depende del contexto, es correcto, el encapsulamiento es ocultamiento, está bien, cohesión y acoplamiento estaban trocadas, está bien. Sí, estaban al revés, eso ¿Estás me... viendo? ¿Estás viendo la pantalla o no? No, señor. No la compartí, qué pena. No, pues yo también tenía la archivo, ya estoy siguiéndolo usted, pero bueno. Vale. Listo, profe. Esta parte está ok, ¿listo? La Ujú. parte teórica. Vamos a mirar la parte del modelamiento, listo. Abogados, algún nombre, número, código. Tengo unas revisiones. Bueno, aquí varias observaciones, ¿sí? Sí, señor. Bueno, lo primero es que como un abogado y un director, digamos que no van a tener muchas diferencias en sí, Ya. porque un abogado y un director es lo mismo. Entonces, digamos que eso podría estar más fácil ligado a la aparición de una segunda tabla que fuera roles, ¿sí? En un rol que fuera director, un rol que fuera abogado revisor y otra cosa, ¿vale? Ujú. Bueno, los procesos, te faltó de pronto una tabla de especialidades en la cual tú pudieras definir las especialidades y almacenarlas en una tabla, ¿sí? Es que las especialidades sean civil, laboral, Ya. familia, todo esto, y que fueran elementos pues, de la tabla. Sí. Abogados, procesos, conclusiones, observaciones, ID, abogado. Bueno, hay una observación ahí para hacerte, es que esa tabla de abogados, procesos, Sí. Es como una intermedia entre los dos, como para llevar el registro de lo que son las conclusiones y las observaciones, ¿cierto? Que va ligado obviamente a las revisiones, que pues lo dividí en otra tabla porque pues viene como también como ligada a los abogados, porque pues en lo último del enunciado que yo leí era que cualquier abogado podía revisar lo que ya llevara un proceso a otro abogado, ¿cierto? Entonces por eso lo coloqué así. pero mira que, por ejemplo, digamos que el tener el abogado en la tabla de procesos puede ser bueno porque ese digamos que puede ser el abogado titular del proceso, ¿cierto? Ajá. Pero adicionalmente vamos a tener unas revisiones. En esas revisiones que tú tienes acá, mejor dicho, lo que quiero llegar es que el campo de conclusiones y observaciones pudo estar fácilmente en la tabla de revisiones, ¿sí? Y haber eliminado esa tabla intermedia, ¿sí? Sí. Y simplemente haber agregado a la tabla de revisiones el ID Las del proceso. conclusiones. El ID del proceso, Ya. ¿sí? Con Sí, eso sí, yo señor. vinculo la revisión, abogado y revisión, y las conclusiones y las observaciones las pongo también como campos de mi tabla de revisiones, ¿sí? Sí, sí, señor. Vale.
¿Hiciste mockups? No, mira que profe no encontré cómo hacer eso y me puse a mirar los videos y no lo encontré. Vale, listo. Cuando lo hicieron las pantallas, no encontré el programa, iba a buscar uno de los que hicieron los muchachos y no lo alcancé a encontrar. Vale, listo. Listo, Daniel. Dale. Así se llama el mockup. Listo, mano, hágale pues. Muchas gracias. Bueno, profe, listo. A usted, profe. O Cristian. Hola, profe. Listo, acá saqué tu archivo. Bueno. La primera pregunta era la de diseño y pruebas, si es verdadera. Voy a compartir tus respuestas en la pantalla. Era verdadera, la segunda era falsa, luego era verdadero, verdadero, falso, falso. Están bien, o sea, están correctas. La quinta y la sexta eran la de cohesión y acoplamiento, que tenían pues el enunciado estaba definiendo a Trocado. la otra, si estaban trocados. Y bueno, está bien, vale. Aquí estás llevando unos casos, cuéntame un poquito de este modelo, porfa. Pues yo lo hice con la ayuda de mi hermano que pues estudia derecho y pues básicamente empieza por el cuadro de casos, tiene el ID del caso y especifica si es civil, penal, administrativo y laboral. Ya partiendo de eso entramos al cuadro de abogados donde se va a seleccionar el abogado, pues tiene el ID, el nombre, apellido y lo más importante, el tipo de abogado, porque en base a eso es al que se le va es a donde se va a asignar un caso, un proceso. Entonces, listo, ya tenemos el caso, el abogado que lo va a hacer, entonces ya le damos un proceso. Entonces entra el cuadro de procesos que tiene pues la ID, tiene el abogado o los abogados que van a estar en ese proceso y la fecha de asignación. Y ya por último, pues entramos al cuadro de reportes que pues tiene el ID de los reportes, el ID del proceso para saber qué proceso está llevando, el ID del abogado para saber qué abogado lo está llevando o qué abogado, y las observaciones y conclusiones. Este fue pues más o menos ¿cómo se dice? Como el recorrido que debería hacer. Listo, entonces hay varias cosas pues, para hacer comentario, ¿listo? Sí, señor. Bueno, los casos o especialidades que estás llevando acá, esa tabla como tal debería ser solamente el ID de la tabla y una descripción, ¿sí? Porque en esa descripción, digamos que ahí hay 4, pero eso podría tener familia, podría tener que derecho urbano, derecho no sé qué, derecho no sé cuánto, ya que podría crecer muchísimo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Ese caso debería ser un ID de caso y una descripción del caso. Y en esa descripción del caso, a nivel de datos, sí deberían estar todos los que tú me estás subrayando, ¿sí? Pues es que mi hermano me explicó más o menos que todos esos como subcasos entran en estos 4, pero entonces si hubiera podido hacer otro aparte ya especificándolos bien. No. De hecho, o sea, no es que esté mal así, ¿sí me entiendes? O sea, lo que te estoy diciendo es que para hacer, o sea, digamos que para hacer la comprensión del ejercicio a manera pues de entendimiento está perfecto así, pero ya a manera de entidad-relación como tal, esos casos, la especificación de todos esos casos deberían entrar dentro de un campo que se llamará descripción, ¿sí me entiendes? Sí, señor. A nivel de DDL, pues a nivel de la forma en la que se construye la tabla. El proceso como tal, el proceso debería, pues, podríamos tener un poco más de rigor, podríamos tener un nombre del proceso, podríamos tener una descripción, y el proceso también debería, en ese caso, debería también tener una especialidad o caso, como tú lo llamaste, ¿cierto? Mejor dicho, el tipo de proceso debería tener
algo asociado a eso, porque, o sea, si el abogado es especialista en civil, el proceso de alguna forma tengo que identificar que es un proceso civil, ¿sí me entiendes? A eso Sí, quiero señor. hacer referencia. Y con respecto a lo de los reportes, digamos que en la parte de los reportes me hubiera gustado de pronto un poco más haber visto fechas de reporte, pero pues el modelo como tal, así como está, haciendo las salvedades que te estoy diciendo, pues de lo del caso y todo esto, digamos que es un modelo, lo planteaste de la manera más simple que se podía, pero digamos que cumple, ¿vale? Sí, Teniendo señor. pues a la claridad que faltaron campos y que en la tabla de casos, tuvimos pues la dificultad con ella. Ahora miremos los mockups. Listo, breve, pues tenemos, yo lo hice como si fuera un aplicativo web. Ujú. Pues entran pues ahí le puse un cualquier nombre, tuabogado.com, ingresan con el usuario, la contraseña, pues hace como una especie de recacha y bueno, ya entra el perfil y acá están los casos, pues mi hermano me dijo que los casos normalmente se colocan así por números, sí, como su respectivo número, entonces pues yo los coloqué así, entonces el que esté acá viene y revisa el caso por número, ya Ujú. baja al otro que pues acá da la información del caso señalado, pues da una pequeña, bueno, da toda la descripción, se le puede asignar el abogado, cuando le dan uno de los chatbots, pues le dan información y le aparece toda la información del abogado, cuántos años lleva, la especialización y ya se le da asignar caso. Entonces cuando se le da asignar caso, luego le da a revisar estado del caso y lo manda a la última página que dice pues el caso, los abogados asignados a ese caso y las observaciones y conclusiones que han hecho esos abogados. Viéndolo acá, creo que debería haber colocado otra para el apartado de que el abogado pudiera hacer esas observaciones y conclusiones. Ujú. Sí, señor. Listo, mano. Y Vale, Cristian, muchas gracias, hermano. listo, profe. Eso es todo. Sí, eso es todo. Ya ahorita Bueno, les voy a mandar una notica de voz por el grupo y ya. ¿Vale? bueno, Muy listo, bien. profe. Hasta luego. Cuídate pues, chao.